sabemos ya que son casi 80.000 las personas que han dejado de estar en situación de desempleo, que el paro ha bajado en el mes de mayo en 79.701 personas, lo que significa, como decía antes, que hay casi 80.000 personas que ya no están en situación de desempleo, casi 80.000 personas que han encontrado trabajo a lo largo de este mes de mayo. Como siempre que baja el paro, el dato es positivo. Es una buena noticia. Cuando sube el paro es una mala noticia, pero cuando baja el paro debemos entenderla todos como un dato positivo y como una buena noticia. Ello no nos debe llevar, lo digo siempre y vuelvo a repetirlo, no nos debe llevar a hacer un discurso complaciente, porque hay muchas personas que todavía no han encontrado trabajo. Pero es verdad que el hecho de que haya casi 80.000 personas que han encontrado trabajo en este mes de mayo debemos valorarlo como un dato positivo. Además, se trata, y quiero también marcar este dato, se trata del segundo mejor comportamiento de un mes de mayo en toda la serie histórica de paro registrado, del segundo mejor comportamiento del paro en un mes de mayo desde el año 1997. Y lo es porque se trata de una bajada del paro generalizada. El paro ha bajado entre las mujeres y entre los hombres. El paro ha bajado entre los jóvenes menores de 25 años y entre las personas mayores de 25 años. Ha bajado en todos los tramos de edad. El paro ha bajado en todos los sectores de actividad productiva, en todos ellos. Y además hay una diferencia en esta bajada del paro en los distintos sectores de actividad productiva con respecto al mes anterior. Como recordarán, en el mes de abril la bajada del paro se concentraba fundamentalmente en el sector de los servicios. 3/4 partes de la bajada del paro del mes de abril estaba concentrado en este sector de los servicios. Sin embargo, en este mes de mayo la rebaja, el descenso del paro se ha ido distribuyendo entre todos los sectores de actividad productiva. Es un descenso del paro, una bajada del paro más homogénea entre todos los sectores de actividad productiva. Tenemos una economía cíclica y lo sabemos. Tenemos una economía, y se ve claramente en los datos de paro registrado, una economía que tiende a crecer y crear puestos de trabajo durante los meses de la primavera y verano y que tiende a bajar y a subir las cifras del paro durante los meses de otoño e invierno. Esa economía cíclica que tenemos, que hemos tenido siempre y que diré que afortunadamente hemos recuperado, porque durante los años más intensos de la crisis ni siquiera los ciclos económicos hacían que subiera o bajara las situaciones de desempleo, se refleja en los datos estacionalizados y desestacionalizados. Es decir, lo que significan estos datos a día de hoy es que hay 80.000 personas que han encontrado trabajo y hay 80.000 personas que, gracias a la entrada de esos ciclos económicos que ya están normalizados, han podido tener la oportunidad de trabajar. Y es verdad que los datos estacionalizados o desestacionalizados, que las palabras se las traen, son diferentes, pero son fruto de que tenemos una economía cíclica y que, por fortuna, y lo digo sinceramente, por fortuna, hemos vuelto a recuperar esos ciclos que hay en nuestra economía, que a su vez se traducen en los ciclos de subida y de bajada de las situaciones de desempleo. Con respecto a el sector de la agroalimentaria, quiero empezar diciendo que es uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país y que es uno de los sectores exportadores más importantes de la economía de nuestro país y que la falta de rigor del Gobierno alemán puede efectivamente perjudicar a uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país y a uno de los sectores exportadores más importantes que tiene nuestro país. Pero a tenor de los datos de empleo y a tenor, como decía el secretario de Estado de Seguridad Social, de los datos de afiliación, desde luego no hemos detectado, a día de hoy no hemos detectado que haya habido problemas en relación con el empleo vinculados a esta falta de rigor del gobierno alemán. Es más, en la agricultura, lo decía antes, ha bajado el paro durante el mes de mayo, ha bajado en más de 5.000 personas el paro durante el mes de mayo. Esperamos que no tenga efectos negativos y denunciamos claramente la falta de rigor del Gobierno alemán ante una situación que debería haber tenido más cautela antes de perjudicar, como ha perjudicado, a uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país. En el periodo entre julio de 2010 y mayo de 2011, vamos a dar los datos concretos, se han registrado 266.655 contratos de fomento de la contratación indefinida.
De ellos, en torno al 57%, 152.573 son, lo decía antes, se ha multiplicado por 6, transformaciones de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, y en torno al 43%, 114.082, son contratos de fomento de la contratación indefinida inicial. Es verdad que si miramos la radiografía de cuántos trabajadores trabajan con contratos indefinidos y de cuántos trabajadores trabajan con contratos temporales, porque lo que analizamos mes a mes es el flujo de entradas y salidas de contratos, la radiografía sigue diciéndonos que la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país, más de un 75%, tienen un contrato estable, y que hay efectivamente un 24% de trabajadores de nuestro país que tienen un contrato temporal. Y, por cierto, antes de la crisis, la contratación temporal estaba en torno al 31%. Hoy está en torno al 24%. En los flujos, efectivamente, estamos viendo que hay incrementos de la contratación temporal, normales en una situación de incertidumbre económica, pero en el stock, en la radiografía, todavía son muchísimos más los trabajadores, y por fortuna, que tienen contratos estables de los que lo tienen con contratos temporales. En negociación colectiva, en la reforma de la negociación colectiva, yo creo que el Gobierno ha expresado en todo momento cuál era su intención y sigue expresándolo en este momento. En todo momento hemos dicho que preferíamos un acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales, de los interlocutores sociales, para la reforma de la negociación colectiva, por razones que hemos explicado también muchas veces. La razón es que si los agentes sociales interiorizan la reforma, tienen un consenso sobre la reforma de la negociación colectiva, lo llevan más rápido a las 5.000 mesas de negociación que abrimos aproximadamente cada año. Es decir, que para que la reforma, cualquiera que fuera, avanzara más deprisa y tuviera un camino de mayor efectividad, era mejor que hubiera un acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales en materia de negociación colectiva. Pero también hemos dicho siempre que si no había acuerdo entre los grandes protagonistas de la negociación colectiva, el Gobierno, en asunción de su responsabilidad de gobernar cara a la ciudadanía, llevaría a cabo la iniciativa legislativa correspondiente a la reforma de la negociación colectiva. Preferimos el acuerdo, pero estamos preparados para llevar la iniciativa legislativa al Consejo de Ministros. Y ya se conocen los plazos, no hay plazos diferentes. Los plazos se conocen por todos. Si había acuerdo en la mesa de negociación colectiva, este mismo viernes se llevaría el acuerdo a Consejo de Ministros. Si no había acuerdo en la mesa de negociación colectiva, sería el viernes que viene, el próximo día 10, cuando el Gobierno tomará la iniciativa de reformar la negociación colectiva. Estamos a la espera del acuerdo, pero, repito, los plazos están ya marcados. Si no hay acuerdo, el próximo viernes habrá una iniciativa legislativa en el Consejo de Ministros. La posición del Gobierno en materia de la reforma de la negociación colectiva. Lo hemos dicho también muchas veces, me lo han oído decir muchas veces, por respeto a la mesa de negociación, para no enturbiar con declaraciones el equilibrio difícil que tiene que tener y que tiene que alcanzar esa mesa de negociación. El Gobierno no ha manifestado cuáles eran sus posiciones en materia de negociación colectiva. Pero las posiciones del Gobierno no van a estar muy alejadas, ni los debates del Gobierno van a estar muy alejados de los propios debates que han mantenido los agentes sociales en esa mesa de negociación. Porque aunque ha sido una mesa de negociación bipartita, que ha correspondido a organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno ha estado en todo momento pendiente de lo que pasaba en esa mesa de negociación y ha tenido conocimiento, también lo diré, en todo momento de lo que estaba sucediendo en esa mesa de negociación. Con lo que la posición del Gobierno se situará muy próxima a los debates que ha habido en esa mesa de negociación. Y en esa mesa de negociación se ha hablado de más negociación en la empresa, pero mejor ordenada desde el sector. Se ha hablado de más flexibilidad interna, pero con los debidos instrumentos de participación de los trabajadores. Se ha hablado de más dinamismo de nuestro modelo de negociación colectiva, de más dinamismo a la hora de renegociar convenios colectivos, pero sin perder cobertura
en la negociación colectiva. Bien, eso es de lo que se ha hablado en la mesa de negociación y el Gobierno espera el acuerdo, pero si no lo hay, se situará muy próximo a esos 3 principios. Más negociación en la empresa, pero mejor ordenada desde el sector, más dinamismo en la negociación de convenios colectivos, pero sin perder cobertura de la negociación colectiva, y más flexibilidad interna, claro que sí, en línea con la reforma del mercado de trabajo, pero con los debidos instrumentos de participación de los trabajadores en los mecanismos de flexibilidad interna.